honrado y es un honor para mí poder estar dando esta conferencia del envejecimiento exitoso. Debo agradecer al profesor licenciado Quevedo y a todo su equipo de Incuba Deporte que me ha permitido dar esta temática que hoy es muy importante tratarla. Desde ya, muy agradecidos a todas las personas que están asistiendo en esta videoconferencia. Mi saludo desde Argentina. Quien le habla, el profesor Mateo Rose, radicado en Córdoba, Argentina. Anteriormente vamos a hablar del envejecimiento exitoso. Para ello debemos enfocar cuáles son las etapas del desarrollo humano. Lo que tengo que tener en cuenta es los años que van transcurriendo en cada una de las etapas. La infancia es de 0 a 6 años, la niñez de 6 a 12, la adolescencia de 12 a 20, la juventud de 20 a 25, la adultez de 25 a 60 y después de los 60 años comienza la vejez. Lo que tengo que tener en cuenta es que debo prepararme para la vejez, porque la vejez es, si hacemos en cuenta la regla de 7 que se aplica a los mamíferos, deberíamos vivir a los 120 años. Es decir, que necesite 60 años para llegar a la vejez, pero si la esperanza de vida se cumple en el individuo, como dice esta regla, que llegaríamos a los 120 años, tendríamos 60 años de vejez. Es decir, que el proceso para llegar a la vejez es el mismo tiempo de esperanza de vida que podemos tener de la vejez. Hoy en día hay personas que han superado los 124 años en México, en India y en otros países del mundo que son muy longevos. Entonces, si hago en cuenta que la regla de 7 que me dice que todo mamífero va a vivir 7 veces la edad de su sistema óseo, de su tejido óseo, que en el ser humano aproximadamente a los 18 años se completa su desarrollo, lo multiplicamos por 7 y nos daría una expectativa de vida de 120 años. Para ello, debo empezar a trabajar para que la vejez sea exitosa. Ahora, ¿qué es el envejecimiento? Es un conjunto de modificaciones, normas fisiológicas. Estas modificaciones de acciones fisiológicas y morfológicas, que es por el transcurso del tiempo, se va produciendo una merma en los distintos aparatos, órganos y sistemas. Es decir, que empieza a haber un pequeño cambio lento pero paulatino a través de los años que vamos viviendo. ¿Cuándo comenzamos a envejecer? Hay distintas teorías, pero me voy a referir a algo que dice Jaime Michael, exdirector del laboratorio de la NASA, donde nos expresa que el envejecer, él dice que comienza a los 30 años. Esto se debe ¿a qué? A un deterioro genético que va produciendo algunos cambios. Uno de ellos es la fuerza muscular, que la podemos trabajar a través del ejercicio físico. Ahora bien, el envejecimiento no se puede detener con el ejercicio físico. Lo que voy es lentificarlo. Cuando yo analizo el estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Stanford, donde expresa que el envejecimiento se da en 3 etapas y que no son uniformes cada una, y ni que cada individuo envejece en forma similar, porque depende de distintos contextos que más adelante les voy a explicar. ¿Qué dice este estudio? Estableció que el envejecimiento
tiene tres grandes momentos. Estos tres grandes momentos se dan a los 34 años, a los 60 y el último a los 78. Desde el punto de vista que analiza este estudio, dice que empezamos a envejecer a los 34 años. De acuerdo a lo que dice el director de este estudio, Tony Coray, que es profesor de neurología, que las edades señaladas van generando cambios a nivel de las proteínas que transmite la sangre. Este análisis me permite determinar en qué proceso estoy de envejecimiento. Como sabemos, el envejecimiento no es homogéneo, es heterogéneo. Y cada individuo va a envejecer de acuerdo a distintos factores que tienen en su circunstancia. Por eso, cuando yo analizo las 4 fases de la vida, en la fase de desarrollo, que es de los 0 a los 20 años, es donde desarrollo toda mi capacidad potencial, mi capacidad aeróbica, mi fuerza muscular, el desarrollo evolutivo de nuestro cerebro. A partir de los 20 años adelante, debo conservar estas capacidades funcionales que he obtenido a través de un estilo de vida saludable. Esto me lleva a que a partir de los 40 años yo debo generar una estrategia para mantener este estilo de vida. Cosa que cuando llega a la fase del envejecimiento, podamos mantener nuestras condiciones funcionales y de esta manera vamos a mejorar la calidad de vida en todos los años que nos quedan por vivir en la vejez. Cuando yo digo o expreso que tenemos un transcurso, si analizamos la regla de 7 que expliqué anteriormente, vamos a vivir más años en envejecimiento que en el proceso de desarrollo para llegar a la vejez. Es por ello, teniendo en cuenta el análisis que se hizo en la Universidad de Stanford, se ha dividido a la vejez en anciano joven y anciano anciano. A partir de los 60 al 80 es denominado anciano joven, pero a partir de los 80, anciano anciano. Si ponemos a ver, como dice el estudio de Stanford, que tenemos 3 etapas marcadas, y fíjense que el envejecimiento ya lo marca a los 60 y a los 78, y es muy similar a esta denominación que acabo de mencionar. Ahora, lo que debo tener en cuenta es la edad cronológica del individuo y su edad fisiológica. Porque puede suceder, si el individuo ha tenido un estilo de vida saludable y ha llevado este estilo de vida en el transcurso de su historia personal, le va a permitir tener una edad fisiológica quizás mucho más joven que su edad cronológica. O viceversa, que no ha tenido un estilo de vida saludable, puede ser que su edad fisiológica sea superior a su edad cronológica. Ahora bien, la edad social es una edad que involucra las conductas y actitudes del individuo que determinan una edad cronológica. Y para final, vemos la edad motora, que es la que refleja el entrenamiento y la capacidad de habilidades físicas que puede realizar el individuo. Ahora, a continuación, vamos a analizar una diapositiva. Como observamos aquí en esta diapositiva, la masa muscular de 25 a 40, cómo se reduce, pero vemos aquí en este proceso de los 40 a los 70 años, la masa muscular se reduce aproximadamente del
8%. Pero ¿qué sucede después de los 70 años? Acá diagramamos cómo la masa muscular se puede reducir hasta un 15% de la misma. Esto sucede por lo que se denomina como sarcopenia. Ahora, ¿qué pasa en el espacio muscular? Estamos viendo cómo se modifica. Lo que vemos en estos momentos en la pantalla es el corte transversal del cuádriceps, en el cual vemos la composición y el tejido adiposo sobre el mismo es muy mínimo. En caso contrario, a medida que nos vamos envejeciendo, el espacio muscular es reemplazado por el tejido adiposo. Esto sucede a medida que envejecemos y no hacemos actividad física. Por eso es fundamental el ejercicio. Explicaba anteriormente de la importancia de la genética para poder mantener la condición física, pero no tan solo ello, sino lo que es el ejercicio y la nutrición, como lo explica el doctor Carlos Saavedra de Chile. En este cuadro modificado por él, estamos viendo el deterioro que se va generando con el transcurso de los años. Si observamos el nivel 1, es de las personas que genéticamente tienen una muy buena condición, pero mantienen lo que es el ejercicio físico y una nutrición adecuada. Si observamos al finalizar de la misma, vemos que en el punto 1 la pérdida de la fuerza a partir de los 30 y si comparo los 100 años, se reduce aproximadamente un 40%. En caso contrario, las personas que han realizado muy poca actividad física, no han tenido una vida saludable, estos llegan a un deterioro que si llegamos a los 100 años, lo mismo tiene una pérdida de fuerza aproximadamente del 70%. Ahora, ¿qué sucede en el músculo? Miren, en lo que vamos a observar acá, este es un triatleta a los 40 años en un corte del cuádriceps. Si observamos que hay una mínima pérdida de tejido adiposo, esta persona es una persona sedentaria de 74 años. Si observamos, es muy similar a lo que mostré recién en la diapositiva anterior. Ahora bien, ¿qué sucede este triatleta que vimos entrenado y se mantiene su estilo de vida como mi amigo Jesús Sanjurjo a los 74 años? Observamos que hay una mínima pérdida de su tejido muscular con relación a los 40 años. Como acabo de expresar anteriormente, hemos visto y analizado lo que sucede en el proceso de envejecimiento de todo individuo. Ahora, lo que debo tener en cuenta, y cuando yo voy a analizar esto, como dije anteriormente, una de las acciones de pérdida es la fuerza. Fíjense la importancia que tiene trabajar la fuerza como un valor para mantener la calidad de vida. Hay un estudio realizado en Inglaterra donde analizaron adultos mayores de más de 60 años con distintos estilos de vida, uno saludable, con fuerza, y uno sedentario, quietos, con debilidad muscular. ¿Qué notaron en este estudio? Que gastaban 1.500 libras esterlinas en salud las personas que tenían un estilo de vida fuerte y saludable. Aquellas personas que eran sedentarios, que estaban débilmente muscular, llegaban a gastar 4.500 libras esterlinas por año. Esto implica que un mayor gasto de salud.
pero no tan solo para el individuo, sino para el entorno del Estado, porque un adulto mayor, por estar débil, se cae y se nos quiebra. ¿Cuánto es el costo que tiene el mismo para toda la sociedad, ya sea para su cobertura médica y para el cuidado de sus familiares? Fíjense algo tan simple como el entrenar, el pararse 5 o 6 veces en la silla 4 veces al día, que voy fortaleciendo los cuádriceps y de esta manera me permite tener un mayor potencial en mis fuerzas de las piernas para evitar las caídas. Después voy a explicar otras temáticas que hay que tener en cuenta con el adulto mayor, por ejemplo, con el tema del tobillo. Ustedes saben que el tobillo es quien nos primero da la información para evitar la caída. Bueno, tengo un montón de contextos que en mis capacitaciones explican cómo trabajar y para qué, y en qué momento trabajar el mismo. Pero me voy a seguir enfocando ahora en la temática de lo que es el envejecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud ha puesto la década del envejecimiento saludable. Es decir, de 2020 a 2030 se iba a comenzar con programas para obtener un alto nivel de movilidad y movimiento, que esto va a permitir mejorar la salud. ¿Pero qué me permite? Si yo me muevo y evito el sedentarismo, aquellas enfermedades no transmisibles que son crónicas, diabetes tipo 2, hipertensión, resistencia insulínica y un montón de actividades más, incremento en el colesterol. Esto me lleva que si yo hago pequeñas actividades físicas, transformándola luego en ejercicio, que voy a explicar la diferencia más adelante de unas de otras, me va a llevar a mí a obtener una actividad saludable en mi hacer diario. Entonces, como dice la Organización Mundial de la Salud, es la década del envejecimiento saludable, para que este envejecimiento, cuando lleve a la etapa de la vejez, sea exitosa esta vejez. Ahora lo que tengo que tener en cuenta, las pautas del envejecimiento activo de la Organización Mundial de la Salud. Tener buena salud, prevención y promoción de programas de la salud. Tener un buen funcionamiento físico, mantenerme activo físicamente y realizar ejercicio. Tener un funcionamiento mental, mantener la capacidad para aprender. Ser independiente y autónomo es algo fundamental en el adulto mayor. Es una de las cuestiones que vi cuando estuve disertando en Europa, la independencia que tienen los adultos mayores, a diferencia quizás en la parte de América. Y sí, algo fundamental, la vinculación y la participación social. La pandemia ha llevado que el adulto mayor no se socialice más. Perdió ese enfoque de socialización. ¿Que en qué momento lo lograban? Cuando iban a cobrar sus saberes, en la relación de las compras diarias, que la pandemia causó un aislamiento total de ellos y muchos de ellos le costó volver a ingresar, así como a algunos adultos también les sucedió lo mismo. Entonces, para que yo pueda mejorar esta calidad de vida, debo comprender qué es la calidad de vida. De acuerdo a lo que dice Latpon, que es la evaluación multidimensional en criterios y normas de socioambiente, donde van incluidas las experiencias individuales como del sistema persona en un tiempo presente, como en un pasado y en la perspectiva futura. Ahora bien, en la dimensión personal tenemos distintos componentes: actividad de ocio, salud, habilidades funcionales, relaciones sociales y satisfacción vital. Nosotros vamos a trabajar sobre lo que es o se expresa
como tiempo de ocio, donde vamos a utilizar el mismo para mejorar algunas condiciones de la salud, pero sí se generan las relaciones sociales, permitiendo en este momento de ocio trabajar el proceso de la actividad funcional. Es decir, que empezamos que el individuo empiece a tener independencia. ¿Para qué? Para su entorno final, en esta dimensión persona, él tenga una satisfacción vital de lo que puede hacer. Pero hay un tema. Y me sucedió cuando hace más de 40 años comencé como entrenador personal. La adherencia al programa de ejercicio físico. Era joven, tenía 19 años, estaba estudiando, y uno entrenaba a los individuos pensando, como yo venía del atletismo, que eran atletas. Alumnos, descubrí que trabajando con el placer y utilizando la regla de Julliard, que la voy a expresar más adelante, vi esos cambios y cómo se adherían los programas de ejercicio físico. Pero una acción que tengo que tener en cuenta, como dice el psicólogo positivista Seligman, primero, emoción positiva, relaciones, compromiso, logro y significado. Estos puntos de vista yo los debo tener en cuenta cuando voy a hablar y voy a programar actividades físicas, ya sea para grupo o para forma individual. Pero lo que sí quiero aclarar es diferenciar entre actividad física y ejercicio. La actividad física es cualquier movimiento corporal que lo producen los músculos y el sistema esquelético. ¿Qué genero aquí? O la resultante del mismo es un gasto energético. Ahora bien, ¿pero es parecido el ejercicio? Sí, pero la diferencia que el ejercicio son movimientos planificados y repetidos, donde también trabaja el cuerpo humano, donde los músculos y el sistema óseo trabajan, pero la resultante del mismo es mejorar alguno de los componentes de la aptitud física. Pero cuando yo voy a analizar lo que tengo que tener en cuenta, estos componentes de aptitud física, cuando quiero mejorar la condición física, debo tener y analizar en cuenta los factores. Depende, primero, de qué capacidad quiero entrenar. Segundo, ¿qué condición física tiene el individuo en forma diaria? Porque si el individuo está trabajando en una actividad rural donde, por ejemplo, debe acarrear bolsas, sacos con 40 kilos durante toda una mañana, su capacidad de fuerza y resistencia está muy limitada y la debo cuidar en el entrenamiento. Ahora bien, pero sí puedo trabajar la flexibilidad y movimientos de relajación. ¿Qué factores no puedo modificar cuando quiero entrenar a alguien? La genética. Debo tener en cuenta cuál puedo modificar en el entrenamiento, como la capacidad aeróbica, la fuerza, la flexibilidad. Entonces, estos componentes son fundamentales en tener en cuenta. Y vuelvo, ¿por qué la diferencia del ejercicio físico? El ejercicio físico se identifica con el individuo, el ser humano, que permite hacer una determinada práctica, ya sea en forma recreacional. Esto me lleva, primero, a ocupar su tiempo libre, mejora la salud y las relaciones personales. A su vez, el individuo se siente bien. Son aspectos, si tomamos en cuenta, de lo que decía Seligman, el psicólogo, del bienestar. Pero cuando yo analizo qué cambio me puede producir, miren,
El Centro de Andaluz de Biología y Desarrollo hizo un estudio donde cotejaba los valores de colesterol y triglicéridos. Una cuestión que hay que tener en cuenta para nuestras arterias a medida que nos vamos envejeciendo. Determinó que el ejercicio físico genera antioxidantes a través de la enzima Q10. La enzima Q10 es superior a los ancianos que realizaban actividad física y esto que generaba prevenir el daño oxidativo del envejecimiento. Entonces, ¿qué concluye el Centro Andaluz de Biología? Nos dice que el ejercicio físico se retrasa en el envejecimiento de las personas. Es decir, que a mí me permite moverme, estar y me voy cuidando a mí mismo. La actividad física tiene una importante acción de preventiva en el tratamiento de enfermedades que afecta a los grupos poblacionales. Es por ello que el ejercicio físico es denominado el remedio para la salud. Como expresaba anteriormente, lo que tenemos que tener en cuenta la importancia del ejercicio físico. Las distintas hipótesis que se generan, como dice la Psicología Deportiva de Chile, donde nos dice que el cerebro tiene una gran modificación por los aportes del oxígeno y glucosa que lleva, pero a su vez libera endorfina el ejercicio físico. Esto hace que contrarreste el nivel de estrés que tenemos en la vida diaria. Disminuye la tensión muscular, aumenta la temperatura corporal e incrementa el nivel de monoamina en el cerebro. Pero no es únicamente esto lo que sucede en el cerebro a través de ello. El ejercicio físico genera una sustancia denominada BDNF, Bryant Derived Network Factor. Esta sustancia, que la fabrica normalmente el cerebro, modela la comunicación entre las neuronas y tiene un papel fundamental en la regeneración de las neuronas. Esto me permite que si yo hago ejercicio físico, voy a tener una mayor conciencia del hacer. Cuando yo analizo la importancia que tiene para evitar una de las grandes enfermedades que hoy está quejando al mundo, que es el Alzheimer, la importancia de prevención a través del movimiento que genera el ejercicio físico. Ahora, nos prepara el ejercicio físico para mejorar nuestra capacidad de neurotransmisión, de sinapsis en nuestras neuronas. Fíjense la importancia. Prepara para que nuestro cerebro tenga mejor comunicación. Por eso se ha demostrado que aquellas personas que hacen ejercicio físico tienen una mayor facilidad de comprensión y análisis de los temas que están estudiando. Pero ahora bien, ya hablé de los beneficios del ejercicio físico en algunos componentes. Ahora, lo que voy a ver, ¿cómo debo entrenar? Miren, una de las acciones es entrenar en forma multicomponente. ¿A través de qué? De la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la marcha. ¿Qué es fundamental? Trabajar la marcha. Como dije anteriormente, si yo la trabajo cuando soy adulto, me permite de esta manera a mí poder resolver problemas en la vejez para evitar la caída. Y si a su vez en la vejez lo estoy trabajando, me va a llevar a que la misma mantener más independencia y no tener miedo a la caída, que es un tema que se genera mucho en los adultos mayores. Y acá voy a hacer hincapié en algo que expliqué anteriormente, cuando anuncié la ley de Schultz-Yard, que dice que
que cuando vamos a entrenar, los estímulos débiles vitalizan, los estímulos fuertes producen cambios y adaptaciones, y los exagerados perjudican. Bien, cuando yo voy a entrenar y tomo el grupo, lo que debo generar siempre es el estímulo de vitalización. Esto me va a llevar a mí a una mejor actitud para hacer. ¿Se acuerdan cuando hablé anteriormente de la adherencia del programa? Los estímulos débiles vamos a sentir que va vitalizando y que puedo hacer más. Me voy a sentir competente en hacer el ejercicio. Fíjense en ustedes la importancia que tiene esto del hacer, la vitalización en el hacer en el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Y yo siempre hago el ejemplo. Si un médico va a un paciente y le dice, tome la pastilla, tome una inyección, el paciente siempre va a elegir la pastilla, porque no le gusta el dolor. Bueno, entonces, si yo vitalizo, me va a permitir después que cuando trabaje con los estímulos fuertes, no se note ese cambio y el individuo se adapte al mismo. Pero debe haber estímulos constantes y de adaptación para ir superándolo en forma permanente. Ese es el concepto fisiológico. Ahora, la educación física sí tiene una ley enunciada por Jorge de Mení en 1911 que nos dice que la educación física consiste en perfeccionar las funciones conservando la armonía. Volvemos de nuevo a analizar el componente de esta área de la educación física, llevar a trabajar con la armonía del individuo. Y si nos vemos de nuevo, se asocia a lo que dice Seligman, trabajamos para un bienestar del individuo. Cuando yo voy a trabajar, vamos a hacer algunas pausas para que el individuo pueda realizar los ejercicios de tal manera que se sienta cómodo. Ahora, lo que vamos a hacer en esta diapositiva que vamos a ver, lo que vamos a analizar es cómo logramos aprender. La acción motora nos lleva que debemos repetir el movimiento para poder afianzar. Esto va generando un aprendizaje en la habilidad motora que luego se perfecciona con el tiempo a medida que los utilizamos. El control motor está ubicado en el área de la corteza de memoria a largo plazo. Ahora bien, si nosotros realizamos actividades placenteras, como vamos a ver en este video, que es un trabajo grupal que se realizó en Hidrópolis, en Guadalajara, el 20 de octubre, vemos que podemos generar actividades motrices donde después nos permiten mejorar la calidad de vida del individuo. Bien, debes trabajar para la fuerza de aquí. ¿Está bien? ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Bien, como estamos hablando de esto de mejorar la calidad de vida, un trabajo longitudinal que realizamos anteriormente, que comenté en Argentina, donde llevé 3 años para el análisis de mis alumnos, donde la media para obtener la adherencia al programa de ejercicio físico fue 18 meses. Los que primero adhirieron fue a los 6 meses y la punta fue a los 36 meses. Es decir, que llevó a algunos individuos trabajando con el proyecto y el programa que analizaba
la vitalización para luego pasar a los ejercicios de adaptación y cambio de entrenamiento, me llevó para que algunas personas demoren 36 meses. El grupo de estudio estaba compuesto por 20 personas, empresarios, personas comunes, algunos con historia deportiva, otros con no. Esto llevó a decir y a ver la importancia que tiene trabajar con la vitalización para que luego se comience a entrenar el individuo. Y al día de la fecha, muchos de aquellos mantienen continuidad en el ejercicio físico. ¿Qué debo analizar y ver también? Porque hicimos un programa en la Universidad de Venezuela, en el estado de Cogé de San Carlos, la Universidad Deportiva, donde con el profesor Pastor realizamos un trabajo de investigación durante 10 semanas y tomamos personas mayores, hipertensas, de las cuales las mismas tenían un alto índice de esta enfermedad no transmisible, que logramos reducirla, las mismas, luego de 10 semanas de entrenamiento. La misma consistía en 5 sesiones de entrenamiento, 2 semanas fueron de adaptación, para de esto, lo que dije anteriormente, generar la vitalización y poder tener la continuidad de estas 8 personas. Este trabajo se basó en 2 semanas de entrenamiento de resistencia aeróbica, 2 semanas de entrenamiento a la fuerza y un día a la semana mixto. Lo que se logró es reducir el nivel de la presión arterial, sistólica y diastólica luego de 8 semanas de entrenamiento y 2 semanas de adaptación. ¿Esto qué me permite decir? Que el individuo mejoró su calidad de vida a través del movimiento y el ejercicio que cual fue planificado. Yo en ese momento no participé en forma directa, sino indirecta, en asesorar el tipo de programa y cómo aplicarlo físicamente a los individuos. Lo que vamos a ver en la próxima diapositiva es los cambios que se generaron en el momento del entrenamiento y luego del entrenamiento. Aquí lo que estamos observando es el cuadro de las modificaciones antes y después del entrenamiento de lo que me expresé recién anteriormente. Como observamos en la línea violeta y rosa, es la evaluación que se hizo de la presión arterial antes de comenzar el trabajo que expresé anteriormente. Si observamos, tenemos en la presión sistólica aproximadamente una media de 145. En caso contrario, la presión diastólica, la media es de 90. Ahora bien, ¿qué sucede después de las 10 semanas de entrenamiento? Lo observamos en el punto de la línea amarilla. Fíjense cómo decae el nivel de la presión sistólica y luego cómo decae el nivel de la presión diastólica luego de las 10 semanas de entrenamiento. Esto se logra a través de lo que expresé anteriormente en el trabajo con los adultos mayores en esas 10 semanas. Observamos ahora las distancias recorridas durante el pre-test antes de iniciar el programa de entrenamiento y luego. Vamos a observar la línea violeta es la que nos indica, o azul marino, nos indica la primera distancia recorrida y vemos que ha aumentado casi en la mayoría de los individuos. La distancia, si observamos, es la rosa.
únicamente un solo participante recorrió menos distancia. Como acabamos de ver en esta diapositiva, la mejora que hubo en su condición física en la distancia en recorrer. ¿Qué es lo que notamos? ¿O qué prueba se utilizó aquí? Una prueba de campo que adapté yo, que la denomino prueba de 9 minutos, en la cual me permite a mí medir la distancia para el entrenamiento del individuo que lo va a ejecutar, ya sea adulto, adulto mayor o joven. Mido cuánto camina en 9 minutos. Y a esto lo voy a traspolar, esta distancia que me da en los 9 minutos, para realizarlo en 30 minutos. Luego veré qué tipo de sistema o cómo haré, si lo haré en forma intervalada, continua, incrementaré quizás pequeños pasos de carrera, pero es fundamental siempre respetar los 9 minutos. Le explico por qué. La prueba de 6 minutos que se realiza es una prueba que está avalada a nivel científico, pero ¿qué sucede? Cuando quiero traspolar los 6 minutos para el entrenamiento, no me es útil porque decae mucho la velocidad de los 6 a los 9. Pero de los 9 a los 27, la pérdida de velocidad para hacer 30 minutos es únicamente nada más que se sucede de 30, un 3%, un 10%. El 30% decae la velocidad en los 6 minutos. Es decir, que si yo camino en 6 minutos 2 kilómetros supuestamente, en 9 minutos yo caminaría, por decir hipotéticamente, ¿no? 3 kilómetros. No es así. A los 9 minutos yo voy a caminar nada más que 2.200 metros, porque decae el individuo, hasta mentalmente no se esfuerza tanto porque sabe que el esfuerzo es prolongado. Este cambio de prueba de campo que realicé fue para adaptar a las personas mayores o las personas sedentarias que no les sea un sacrificio realizar. Si ustedes observamos el cuadro, la media de distancia aproximadamente son 600 metros que cubre la persona. Cuando yo voy a lograr este tipo de actividad física, que es la caminata, para luego llevarlo al ejercicio físico, que es con entrenamiento de continuidad, lo que debo tener en cuenta es siempre cómo el individuo habla. Fíjense, cuando el individuo habla en ritmo normal, en forma normal, está trabajando lo que se denomina en un 45% de su volumen máximo de oxígeno. Entonces, la velocidad que permite de marcha para el individuo. En el moderado, habla con una pequeña mínima dificultad. Ahora, si yo lo hago correr, que está trabajando ya un 65% del volumen máximo de oxígeno, él en estos momentos, su diálogo, su palabra es concisa. Entonces, no debo, si en la marcha tiene ese tipo de nivel, implica que debo bajar la velocidad para que él camine. Todas estas son herramientas que le doy para que ustedes tengan, para ver cuál es la capacidad que tiene el individuo en el momento de la marcha. Una de las cuestiones que voy a tener en cuenta, y esto volviendo al tema de la marcha, es que en el proceso de envejecimiento se va modificando la columna vertebral. Como dije anteriormente, hay una pérdida de fuerza a partir de los 30. Si el individuo es sedentario, empieza a marcarse esa diferencia y empieza a generar en su espalda una curvatura. Esa esa curvatura, esa curvatura que se genera con la pérdida de fuerza y empieza a cambiar la inclinación del tronco hacia adelante con una mayor flexión,
altera la marcha y el equilibrio. Entonces hay un riesgo de caída. Por eso es fundamental fortalecer el sistema muscular en forma permanente. No dejemos de entrenar la fuerza, no dejemos de movernos, porque es fundamental para ello nosotros mantener esta condición para ver. Hay muchos test de evaluación, les recomiendo a algunos que si desean, es lo que determina el Senior Fitness Test, que está programado de los 40 años hasta los 80 años, donde van a poder valorarse y tienen distintos tipos de ejercicios muy fáciles de valorar y lo pueden ubicar ustedes en internet, lo buscan, es muy fácil, es Senior Fitness Test, lo van a buscar y le va a servir a ustedes para ver la condición funcional que se encuentra en estos momentos y qué pueden mejorar para ello. Desarrollar sus capacidades funcionales acordes al proceso de envejecimiento que queremos nosotros tener. Cuando yo logré y valoré mi condición funcional, consultar a un especialista para ver cuál es la capacidad funcional que debo mejorar para que mi envejecimiento sea exitoso. De esta manera, uno va a sentirse forma que van sumándose los años, que va teniendo la vitalidad y no se va deteriorando esta capacidad de hacer ejercicio físico. Miren, voy a describir, por ejemplo, qué gasto de energía tiene. Cuando nosotros dormimos, se gasta 0,9 MET. MET es una medida de gasto energético, pero para que veamos referencia, cuando duermo, gasto 9 MET, pero si yo corro a 6 km por hora, estoy caminando, gastando 10 MET. Si yo hago danza, gasto 5. Y si camino a una velocidad de 3 km por hora, voy a gastar 4 MET. Ahora, si yo empiezo a correr a mayor intensidad, es mayor la carga de MET que se va consumiendo. Son cuestiones que las menciono aquí, esto es para explicarlo en forma más detallada en mis cursos. Lo que siempre deben tener en cuenta es cuando van a hacer una actividad física es su entrada en calor. La entrada en calor debe estar basada en movilidad articular y la misma llevarán a 10 a 15 minutos para que ésta sea flexible. Cortamos. Acaba de expresar recién de la entrada en calor. La entrada en calor es fundamental. Debo, cuando voy a hacer ejercicio físico, trabajar con la movilidad articular. Esto me va a llevar a mí a que me permita romper el equilibrio hemostático, la quietud que tengo, para prepararlo el cuerpo para la modificación del ejercicio que voy a querer entrenar. Le recomiendo a todo individuo la toma de mucho líquido y de esta manera hacer hincapié en la fase estimulatoria. Ahora los voy a invitar a ver el próximo diapositiva para que ustedes vean mi material bibliográfico. Como estamos viendo, 3 libros, los 2 primeros, que es la actividad física en el adulto mayor en conjunto con la actividad física y el ejercicio para adulto mayor, están traducidos al inglés, y mi último libro está traducido al italiano, Manual del ejercicio físico para el envejecimiento. Estos los pueden conseguir, si ustedes quieren, en México.